Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a continuar con Hechos. Ahora nos toca Hechos 8, donde vamos a ver varios puntos. Uno de esos es continuar con la vida de Felipe. Primero estábamos hablando de Shaul, pero en su etapa como judío ortodoxo cuando perseguía a la Quejilá. Aquí vamos a ver que él continúa con esa actitud. Esta carta fue escrita por Shaul, pero años después, ya cuando Shaul se había arrepentido y había cambiado después de su conversión, que la vamos a ver en el capítulo 9. Por el momento no. Por el momento aquí se narra nada más lo que hacía Felipe. Felipe, que es uno de los 12, él va a dar un gran testimonio y va a recorrer lo que es la tierra de Samaria. Samaria es la capital de las 10 tribus de Israel. Recordemos que Israel está dividida en dos desde aquel entonces hasta hoy. Continuamos divididos. Están las 10 tribus de Israel por un lado y están las otras dos tribus que es ya Judá y Benjamín por otro. Y se odian a muerte, se aborrecen, tanto así que los judíos ortodoxos no hablan con los samaritanos. En esta época bíblica vemos que Felipe le predica a los samaritanos mucho antes de que Shaul comience tan siquiera a predicarle a ellos y que Shaul se vaya hacia los gentiles. Los gentiles son los mismos samaritanos, son israelitas que se han paganizado, que adoran ídolos. En este capítulo también vamos a ver cómo se imponen las manos sobre unas personas que están buscando de Yahweh, que ya han hecho lo que normalmente se conoce como el bautismo, pero no han recibido la Ruach HaKodesh. Entonces ellos se les van a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, algo que es importante que nosotros también lo tomemos en cuenta en nuestra vida, la imposición de manos para estas personas que no tienen el Ruach HaKodesh, que ya comenzaron a hacer la Torah, que buscan de Yahweh, pero que no tienen el Ruach HaKodesh aún. Y también vamos a conocer a un tal Simón, a un tal Shimeón. Shimeón en hebreo significa el que escucha, que viene de la palabra Shema. Este Shimón, que no es Shimón Kefa, que no es Simón Pedro, es otro Simón que es un brujo, que hace hechicerías. Entonces se abre un abanico de preguntas. ¿Existe la magia? ¿Se puede hechizar a alguien? ¿Se puede hacer magia? No, eso no es posible. Es un mago en el sentido de que engaña a las personas con hechizos que obviamente no funcionan, pero que la gente está dispuesta a pagar y a creer. También vamos a ver un milagro muy poco usual que se ve dos, tres veces en el Tanaj. Realmente es difícil de ver y de que suceda, pero se está hablando de que Filipos estaba en un sitio y la Ruach HaKodesh lo transporta a otro. Lo que se le podría conocer como teletransportación, ¿verdad? Pero hoy en día es una forma popular de la ciencia ficción de llamar cómo una persona puede transportarse de un sitio a otro. Pero es Yahweh el que lo lleva. Muchos se asustarán al pensar de que esto sea posible, pero para Yahweh nada es imposible. Yahweh creó los cielos y la tierra, creó el universo, creó los planetas. No sé si ustedes saben que el campo electromagnético de la Tierra es algo, realmente es como un milagro, porque eso es lo que genera la atmósfera y está a una distancia perfecta para que no haya un efecto invernadero o para que no haya demasiado calor en la Tierra, para que pueda haber no solamente la temperatura, sino que también la fuerza centrífuga que nos mantiene pegados a la Tierra, solamente hablando del campo electromagnético, ¿verdad? O sea, hay muchos más milagros, se puede hablar del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de cómo todo funciona perfectamente, como si fuese un reloj suizo, todo en sus piezas, sus engranajes, todo en un sitio específico y tienen un porqué. Los insectos tienen una función, los animales todos tienen una función, unos se encargan de recoger la basura, otros se encargan de cortar el césped, llamémosle, ¿verdad? Se alimentan de ello. Todo está conectado perfectamente, es muy complejo. Realmente yo me quedaría corto hablando de todas las maravillas que hay en el planeta Tierra, que son muchísimas. El cerebro es súper complicado, la vista, el poder ver, todo funciona de una forma perfecta. Yahweh todo lo ha hecho bien. Ahora, el simple hecho de pensar de que un hombre esté en un sitio y pase a otro,
para muchos puede sonar como una fantasía, pero es poca cosa. O sea, para Yahweh eso es muy poca cosa. Y vamos a ver cómo Filipos pasa de un sitio a otro, algo sorprendente. Dice así en el uno: y Shaul consentía en su Mabet, en la muerte de quién. Bueno, recordemos que en el capítulo 7 y en el 6 hablamos sobre Esteban, el primer mártir. Este mártir fue asesinado por el judaísmo ortodoxo de la época, y entre esos estaba Shaul. Shaul fue cómplice de la muerte de Estéfano, que fue algo pues muy lamentable. Perdimos a un hermano todos, pero ganamos a otro con Shaul también, que Shaul ha sido muy importante y ha escrito muchas cosas y se arrepintió. Y si abuelo perdonó, ¿quién somos nosotros para seguir juzgándolo? Entonces, de nuevo el uno dice: y Shaul consentía con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la quejilá de la Brit Hadashah. Aquí lo ponen como la quejilá de la Brit Hadashah, pero simplemente se refiere a las personas que seguían al Mesías, pero que eran pueblo de Israel, pero que seguían al Mesías. Entonces, Brit Hadashah significa pacto renovado. Perseguían una gran persecución contra la Quejilá de Abri Hashem, que estaba en Jerusalén. Ok, tenemos que había una persecución grande en Jerusalén por las personas que seguían al Mesías. Dice: y todos fueron esparcidos por la tierra de Yahudá y de Shonrom, de Samaria, salvo los Sheliahim, salvo los apóstoles. O sea, todos habían sido esparcidos, las personas que creían en el Mesías. Esto que fueron esparcidos fue por culpa de los judíos de la época, el Sanedrín, que los perseguía, que los encarcelaba, que los mataban por seguir a Yahshua. En aquel entonces era algo muy peligroso. Hoy en día podemos hablar de Yahshua. Yo hablo por internet y nadie me persigue. Más bien todo lo contrario, vemos que realmente son pocas las personas que les interesa buscar de Yahweh de una forma verdadera. Dice en el 2: y Jireh, hombres temerosos, hombres rectos, Jireh, Yahweh, dice: y Jireh, Yahweh, llevaban a enterrar a Estéfano e hicieron gran llanto sobre él. Ok, entonces hombres rectos que vieron la muerte de Estéfano y se sintieron tristes, tomaron el cuerpo y lo enterraron, el cuerpo de Estéfano, y lloraron por él, lamentaron la muerte de Estéfano. Dice en el 3: y Shaul asolaba la quejilá del Mashiach, y entrando casa por casa arrastraba a los anashim, a los hombres, y a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ok, tenemos que Shaul mismo está escribiendo: en esa época yo, Saúl, iba y me metía casa por casa y arrestaba a los hombres y a las mujeres que adoraban a Yeshua. Y los metía en la cárcel. Vea lo que hacía Shaul. Shaul no era poca cosa. Shaul tenía un poder, se puede decir, entre el pueblo muy grande. Él era una autoridad. Él era un hombre con una gran autoridad. Y no solo eso, sino que era bastante, llamémosle, fuerte, agresivo, que luchaba. O sea, era un hombre que probablemente sí utilizaba soldados para llevar a personas presas, pero él estaba presente, ¿verdad? Él decía a quién había que meter a la cárcel, a quién no. Era como un juez. Y después Shaul, vemos cómo se convierte y hace tantas cosas buenas y hasta sacrifica su vida varias veces, que lo apedrean varias veces y lo maltratan y lo meten a la cárcel por adorar a Yahshua. O sea, fue todo lo contrario. Esto fue un milagro. Yahweh reclutó a Shaul. Yo pienso en mi corazón, porque no está escrito, que fue como un sustituto de Estéfano, pienso yo, no sé por qué. Como que él llegó a sustituir a Estéfano. O también pienso que así como Satanás se ha llevado a tantos de Yahweh, Yahweh tomó a uno de Satanás, porque Shaul era de Satanás, y lo cambió y lo tomó para sí, ¿verdad? Que es pues muy impresionante. El cambio de Shaul era algo que impresionaba a la gente de la época, porque Shaul era conocidísimo, o sea, era una persona conocidísima, peligrosa entre los Yahudí, entre los de la tribu de Yahudá que seguían a Yahshua. Dice en el 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Mesorá. O sea, salió al revés. Shaul lo que hizo fue empezar a perseguir y a meter a la cárcel. Y los que salían huyendo, lo que hacían era más bien ir a predicar a otros lugares más lejanos. O sea, entre más huían, más predicaban, pero en otros sitios. Y eso fue un efecto en contra. O sea, en vez de callar la voz, lo que hizo fue esparcirla.
En el 5, entonces Filipos descendió a la ciudad de Shonron, que esto es Samaria, y dice, Vayaques, que esto es, les predicaba a Mashiach. Ok, tenemos que Filipos aquí ya está entrando en escena, que es uno de los 12, y Filipos está predicando la palabra de Yahweh. Dice en el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Filipos, oyendo y viendo el azotot que hacía. O sea, Filipos hacía señales. Porque muchos que tenían la Ruhot, Temeot, espíritus inmundos, salían, estos dando colgadoras, dando una gran voz. Col es grande y Gadol es... No, perdón, Col es voz y Gadol es grande. Colgados, dando una gran voz, o sea, dando gritos, alaridos, porque él sacaba demonios. Dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había sin Hagedolá, había mucha alegría en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Filipos había demostrado a través de la Ruach HaKodesh, claro, que se podía sanar a las personas. Hoy en día les digo que yo siento que esto ya no se ve igual. O sea, no digo que Yahweh no tiene menos poder, ni que Yahweh no pueda sanar a alguien. Yo digo que sí, claro, sí lo puede sanar y sana. O sea, hay casos de casos. Yo puedo decir que yo soy uno también, ¿verdad? Uno de esos casos en menor escala, porque mi enfermedad era como sentimental, llamémosle, como espiritual. Me sentía triste, deprimido. Eso me lo quitó. Me quitó unas alergias horribles que tenía, unas alergias muy fuertes, que yo he comentado varias veces. Estornudaba 15 veces seguidas y no paraba de estornudar y era una cosa bastante insoportable. Y me sanó. Pero hay enfermedades más grandes, ya hablando de paralíticos, hablando de gente pues ciega que vuelve a ver. Sí hay casos reales, pero el problema es que el cristianismo ha hecho un show de esto. Y muchas personas que no están ciegas dicen estarlo y después supuestamente se sanan y es mentira. O paralíticos que no están y después se levantan y caminan, pero no estaban paralíticos y etcétera. Ustedes conocen eso, ya saben a lo que me refiero. Y han hecho un show. Estos milagros automáticos, llamémosle que toca a la persona y la persona se sana y se levanta, yo en persona no los he visto hasta la fecha. Sí sé que han habido casos de personas que se han sanado con mucha oración, con ayuno, buscando a Yahweh, haciendo los mandamientos, la persona se sana con el tiempo, eso sí lo he visto. Pero así de inmediato no, yo digo que esto va a volver a suceder en época de Apocalipsis, cuando vivamos Apocalipsis, todo este tipo de milagros tan asombrosos de que la gente revive los muertos y demás, la vamos a volver a ver, pero en Apocalipsis aún creo que no. ¿Y por qué? No sé. O sea, tal vez es porque la gente está fría, ¿no? No quieren nada con Yahweh, no lo buscan bien. No hay templo. El templo yo siento que tiene mucho que ver también. El templo tiene que ver mucho con los milagros, con la Ruach HaKodesh de Yahweh. No sé. O sea, hay muchas cosas que ver. Bueno, dice en el 9, pero había un hombre llamado Shimón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Shonron, haciéndose pasar por algún Gadol Hu, por algún hombre grande, llamémosle, por algún grande maestro, un gran rabino, qué sé yo. Gadol es grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que este Shimón está utilizando artes para engañar a las personas, para hacer trucos para que la gente crea que tiene magia, que tiene poderes de Yahweh, digamos, pero o algo más, ¿verdad? No necesariamente poderes de Yahweh, sino algún tipo de poder especial, alguna magia que pueda hacer grandes milagros, lo mismo que hace el cristianismo hoy en día. Lo que les había mencionado anteriormente, que hay un paralítico y le dice, levántese y no estaba paralítico. Entonces dice, sí, se levanta porque nunca lo estuvo y toda esa payasada de que se tiran al piso. Más, hay una imagen muy famosa donde muchas personas caen en el piso con los poderes del pastor, excepto el camarógrafo. Qué casualidad, ¿verdad? El camarógrafo no es afectado por los poderes del pastor, pero todos los demás sí son afectados, todos se tiran al piso y es una payasada. O sea, eso no son poderes y la gente cae en esos engaños hasta la fecha. Hay un fraude muy tontísimo, pero tontísimo y muy famoso, donde ponen las manos juntas, pero una mano la ponen más atrás que la otra. Y se ponen a decir en el nombre de Jesucristo que se te enderece la mano, ¿verdad? Que se haga del mismo nivel. Y las ponen así al mismo nivel las manos. O sea, una cosa pero súper absurda y la gente se lo cree. Lo hacen con los pies también. Una cosa ridícula, pero bueno, no sé qué pasa. Y esto es este Shimón. Este Shimón
que dice que es un mago y que engañaba a la gente, los engañaba con mentiras. No era que realmente tenía poderes mágicos. Y hay que decirlo porque yo sé que hoy en día hay personas que creen en esto, que la magia sirve. Si la magia sirve, porque la gente no la usa y vive tranquila con su magia. O sea, si yo voy donde una bruja a decirle a la bruja qué número, para que me diga ella qué número va a salir en la lotería, y ella me dice, ¿por qué mejor no se lo pega a la misma bruja? O sea, ¿por qué mejor la bruja con sus poderes mágicos no sabe qué número va a salir? Lo compra, compra la lotería y se gana ella el premio y no me lo da a mí. Porque no sabe, o sea, francamente ella no sabe, ¿verdad? Es todo un show. Bueno, va de nuevo el 10. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este tiene Geburá, gran poder de Yahweh. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. En el 12, pero cuando creyeron a Filipos que anunciaba la Metzorá del Malhut de Yahweh, esto es el Malhut, es el reino de Yahweh, anunciaba lo que es el reino de Yahweh, y el Shen de Yahshua, y el nombre de Yahshua, Hamashiach, hacía Tevilá en Mayín, hacía bautismo en agua para Teshuvá de hombres y mujeres. O sea, hacía bautismo para liberar a hombres y mujeres, pero del pecado. Filipo solamente hacía bautismo, no imponía manos para la Ruach HaKodesh. En el 13 dice así, también creyó Shimón mismo, y habiendo hecho Tevilá para Teshuvá, o sea, se sumergió en agua para arrepentimiento, estaba siempre con Filipos, y viendo la Sotot, viendo las señales, los milagros, y grandes obras que se hacían, estaba atónito. Ok, Shimón, que era un mago farsante, estaba viendo las señales que eran reales y estaba atónito, o sea, estaba muy sorprendido por todo lo que estaba viendo por parte de Filipos. Claro, es Yahweh el que lo hace, pero Filipos era el que estaba siendo utilizado por Yahweh. Dice en el 14, cuando los Sheliahim, que estos son los 12, los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Shomron había recibido la dabar de Yahweh, enviaron allá a Kefa y a Yahanán. Ok, entonces los 12 se pusieron de acuerdo y enviaron a Shimón Kefa, que este es Pedro, y enviaron a Yahanán, que este es Yahanán el que escribió Apocalipsis. Entonces, estos dos se fueron a visitar a Shomron. Como les dije en el principio, la gente de Shomron, de Samaria, que es la capital de las 10 tribus, era aborrecida por torcer la palabra. O sea, la palabra es perfecta, así como está, pero ellos la torcían y le daban un significado diferente, que eso lo vemos tanto en el judaísmo, como en el cristianismo, como en cualquier religión que se les ocurra, la gente tuerce la palabra, no la deja como está, ni intenta entenderla, sino intenta modificarla, intenta como sobreexplicarla. En el 15 dice así, los cuales habiendo venido hicieron tefilá por ellos para que recibieran la Ruach HaKodesh. Vea qué interesante, vea. Los 12 vinieron a Shomron, a Samaria, para que la gente que había recibido a Yahshua y había hecho oración y había hecho tevilá en Mayín, había hecho este bautismo, ellos pudieran recibir también la Ruach HaKodesh. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían hecho Tevilá en Mayín, en el Shen de Yahshua. Vea, toda esta gente no había recibido la Ruach HaKodesh. A mí esto me hace preguntarme, ¿será que ya la recibimos también nosotros? O sea, yo a veces pienso que sí, ¿verdad? Que todos la tenemos, pero ¿en qué medida? Es que también hay que entender una cosa, está la ruaj de vida, o sea, todo lo que respira, para mí, ¿verdad? A mi parecer, las plantas, los animales, los seres humanos, por supuesto, etcétera, todo lo que respira tiene una ruaj hakodesh de vida, por eso están vivos, porque la ruaj hakodesh es vida. Ahora, la ruaj hakodesh en un sentido espiritual, intelectual, de talento, de motivación, de fuerza, de etcétera, es diferente. Un ejemplo, Jefté, que era uno de los jueces que está en la Biblia, el que conoce, bueno, pues sabe quién es Jefté. Él antes de la batalla recibió la Ruach HaKodesh, entonces fue a pelear y ganó. Él tenía la Ruach HaKodesh, llamémosle, pero como de la lucha, ¿verdad? En ese momento. Ahora, ellos van a recibir una Ruach HaKodesh de intelecto, tal vez. No necesariamente la Ruach HaKodesh para poder sanar a otros. Un ejemplo, Felipe.
Felipe, que estamos hablando de Felipe, él tenía la Ruach HaKodesh para sanar a otros, porque era uno de los 12. O sea, tenía una Ruach HaKodesh no solo de sanar, sino una Ruach HaKodesh también que le permitía conocer la palabra, que le permitía predicar de la palabra. ¿Ves? Son como talentos, llamémosle talento por un momento, ¿verdad? Pero es un don de Yahweh. Entonces, no todo el mundo tiene lo mismo. Yo conozco una hermana de aquí de Costa Rica que ella tiene como el talento de la oración. Vieras qué curioso, o sea, yo hablo con ella y ella entiende cosas y a la hora de orar yo siento que Yahweh la escucha más que a otras personas. Y eso es el talento que Yahweh le dio a ella. Y todo el mundo tiene talentos distintos. Estos talentos son, a mi parecer, a mi entendimiento, son porciones del Ruach HaKodesh en diferente medida. Ahora, esta gente de Shonrom de Samaria no tenía la Ruach HaKodesh. Pero ¿de cuál? O sea, específicamente, para mí era como del conocimiento, del entendimiento, ¿verdad? O de alguna otra cosa que Yahweh quisiera darles en su momento. Ellos solamente se habían arrepentido. Puede que alguna persona que me esté escuchando ahorita no tenga la Ruach HaKodesh también, entonces pídasela a Yahweh. Y qué importante fue que estos hombres, estos 12, fueran y pusieran sus manos sobre ellos y le pidieran a Yahweh que descendiera la Ruach HaKodesh en ellos. Entonces también es bueno, o sea, también es bueno si se juntan con hermanos de la Kehilá y le piden, oren por mí, sería bueno que todos de verdad oren por la persona y pongan las manos y pidamos que nos dé la Ruach HaKodesh, ya, buena Ruach HaKodesh, qué sé yo, de mayor entendimiento, de una Ruach HaKodesh en la cual, no sé, nos ayude, que sé yo, a predicar o nos ayude a sanar personas en el nombre de Yeshua, claro está, pero eso es una porción que no todo el mundo posee. Bueno, vamos ahora en el 16, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían hecho Tevilán Mayín. En el Shen de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el 17. Entonces les imponían las manos y recibían la Ruach HaKodesh. Vea qué interesante. Cuando vio Shimón que por la imposición de las manos de los Sheliahim se daba la Ruach HaKodesh, les ofreció Kesef, que les ofreció dinero. Este Shimón el mago se acercó a Pedro y a Yahanán y les dijo, mire, les doy una plata para que me den la Ruach HaKodesh, ¿verdad? Lo cual hizo muy mal, o sea, hizo algo muy mal. Fue una falta de entendimiento muy grande y un pecado grave, dice en el 19 diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba la Ruach HaKodesh. O sea, Simón el mago lo que está ofreciendo es dinero para él poder tener la habilidad o el poder espiritual, llamémosle, para poder pasarle a otra persona el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Esto solamente lo tenían los 12, pero él no, ¿verdad? O sea, cualquier persona común no lo tenía. Dice en el 20. Entonces Kefa le dijo, tu Kesef, tu dinero, perezca contigo porque has pensado que la mataná, que el regalo, mataná, es de donde viene la palabra regalo en hebreo, de donde viene el nombre de Mateo, significa regalo de ya, matillá, es realmente en hebreo. Entonces aquí la mataná, el regalo, va no el 20. Entonces Kefa, que ese es Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que la mataná de Yahweh se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu lep, tu corazón, no es recto delante de Yahweh. O sea, le está diciendo, su corazón no es recto delante de Yahweh, usted no tiene parte con nosotros, lárguese de aquí, váyase, no lo queremos, ¿verdad? O sea, le dijo algo muy fuerte realmente Pedro. Y bueno, lo hizo bastante enfadado, es posible. Dice en el 22, haz teshuva, haz arrepentimiento, pues, de esta tu maldad, y ruega a Yahweh si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aún así, Pedro, a pesar de que estaba enfadado y le dijo que su dinero perezca con él y que él no tiene parte con la quejilá, le dio una salida, o sea, no lo dejó así, que se pierda, sino le dijo, usted haga teshuva, haga arrepentimiento, para que estos pensamientos de su corazón no lo arrastren y lo condenen para donde va, ¿verdad? O sea, para el infierno, por pensar esas cosas y por vivir como ha vivido, porque recuerden que él era un mago, había engañado a mucha gente. En el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, le está dando hasta una profecía
Está diciendo, usted se va a ir para el infierno. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O puede referirse a que el corazón de él está sucio y sus pensamientos también. O sea, está teniendo como, por decirlo así, una visión, Pedro, de este Simón el mago. Dice en el 25. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí a Yahweh, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, Simón se arrepintió en el momento, hizo bien. Simón se pudo haber salvado de este mago, porque ya venía cambiando, ya venía detrás de Felipe todo este tiempo. Cuando vinieron los apóstoles también se le pegó a ellos, pero lo que quiso fue comprar ese poder, ¿verdad? Esto de poder otorgar la Ruach HaKodesh, porque no fue que Simón quería simplemente la Ruach HaKodesh, él quería el poder para poder dársela a otros también, que esto solamente lo tenían los 12, ¿ven? Entonces, eso me hace pensar a mí, ¿yo puedo darle la Ruach HaKodesh a otro imponiendo las manos? Yo siento que no, francamente que no. Usted puede, siento también que no, excepto que Yahweh le dé ese don, por supuesto. Siento que no. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que si nosotros imponemos las manos y oramos a Yahweh, oremos con humildad, no con un poder que Yahweh no nos ha dado, sino con humildad y decir, Padre Yahweh, te pido en el nombre de Yeshua, por favor, que a toda esta quejilae por amor a la verdad y las personas que están escuchando este audio, por favor reciban tu Ruach HaKodesh en el nombre de Yeshua, mi Señor, y que hagan tus mandamientos y que sean gratos a tus ojos, mi Señor, y te sirvan con alegría, con sinjá, por el resto de sus vidas, mi Elohim, y que cuando lleguemos todos juntos al juicio final sea un juicio de alegría, mi Señor, de festejo para todos nosotros, porque vamos a saber que nos vas a recibir en tu reino. Te lo pido, mi Elohim, en el nombre de Yeshua. Amén. Algo así, como acabo de orar por ustedes, porque lo hice de forma seria, no solo como ejemplo. Entonces, hagámoslo de esta manera, o sea, sin arrogancia, ¿verdad? Porque no tenemos ningún poder. A mí una vez una persona como que me quiso decir que fuera a orar por alguien que estaba enfermo, a ver si se sanaba. Pero la verdad que yo le dije, es que yo no tengo eso. O sea, yo no te, a mí ya bueno me ha dado ese poder para sanar a la gente. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Entonces yo le dije, si quieres yo voy, oro, hablamos de la palabra y listo. Y fui, hice eso y oramos y lo pusimos en manos de Yahweh. Con el tiempo esa persona falleció, tenía un cáncer y no se sanó. Pero es que esa es la voluntad de Yahweh, ¿verdad? En esa casa, que no digo dónde fue, ni nombres ni nada, no se siguió estudiando la palabra. O sea, yo fui para ver si se podía seguir estudiando, pero no quisieron. Yo también no seguí yendo, o sea, fallé con eso, sí es cierto. Y tenía, me acuerdo, una estatua de Buda y cosas que eso ensucia, trae maldad a la casa, trae maldad al alma de la gente. Son cosas que hay que ir sacando de nuestras casas, todo ídolo, toda cosa mala, romperla, botarla. No solamente, no, jamás regalarla, sino romperla y botarla. En el 25. Y ellos, habiendo dado Edut y hablando la Dabar de Yahweh, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, de los Shomroní, anunciaron la Mesorá. Ok, entonces Juan y Pedro y Felipe estaban anunciando la palabra de Yahweh. Dice en el 26, un malaj de Yahweh habló a Filipos. Vea qué curioso, aquí tenemos que un malaj visitó a Filipos, ¿verdad? Que este es Felipe. Lo visitó y le va a hablar, diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es Midbar, o sea, en cual hay un desierto. Entonces le dice, Filipos, usted tiene que irse caminando a un sitio específico porque Yahweh le dijo que se fuera a parar ahí. Entonces él fue y obedeció lo que el ángel le dijo a través de, lo que Yahweh le dijo a través del ángel. En el 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un cusí, un etíope, eunuco, funcionario de Candake, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al Naví Yesaya. Ok, tenemos que un funcionario, o sea, un hombre culto, que sabía leer, por supuesto, ya eso es muy culto para aquel entonces, que tras de eso estaba como a cargo del tesoro de los etíopes, de la reina de Etiopía, y él andaba en Jerusalén y traía un rollo de el Naví Yesaya.
del Naví Isaías, del profeta Isaías. Estos rollos en aquel entonces valían una millonada, o sea, no era barato tener un rollo, nadie tenía un rollo. El que tenía un rollo eran las congregaciones, las sinagogas, llamémosle. Y ellos tal vez tenían un rollo y lo leían, ¿verdad? Y no significa que tuvieran todos los rollos, tal vez solo tenían uno, tal vez solo tenían la Torá, tal vez solo tenían Isaías, tal vez solo tenían a Miqueas o etcétera, ¿verdad? Pero ellos no tenían cantidad de rollos ni abundancia porque eso era carísimo, carísimo, la tinta era carísima, eso se escribía en cuero de cabra, ¿verdad? Que había que tratarlo. Y bueno, todo llevaba mucho trabajo y los escribas eran caros también, eran muy caros. Por eso esos rollos eran tan valiosos y no era como escribir Caperucita Roja y se ponía lo que quería. No, eso se escribía letra por letra idéntico, era perfecto. Era perfecto, hasta la letra en sí tenía que ser linda y perfecta. Eso no era nada barato y quien se equivocaba en una letra tenían que botar todo. Todo el rollo, todo el pedazo del rollo tenían que volver a empezar. Entonces eso se dictaba letra por letra, después se dictaba la palabra y después se escribía. Y se hacía con mucho cuidado. Y él llevaba un rollo carísimo en el carro. Él iba a un carro saliendo de Jerusalén y se está encontrando con Filipos porque Abuelo le dijo a Filipos que se parara ahí. Dice en el 29. Y la Ruach HaKodesh dijo a Filipos, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Filipos le oyó y oyó que decía al Naví Yesaya y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le está diciendo Filipos. O sea, está viendo a este hombre etíope, probablemente de piel color negra. En aquel entonces el racismo no existía. El racismo se inventó después, cuando se utilizó para tomar a los negros como esclavos. Pero en aquel entonces un negro era una persona, igual que hoy en día, es una persona, al fin y al cabo. Pero se convenció a las personas de que los negros eran animales o eran seres humanos inferiores, que no habían evolucionado bien, según la evolución, que ya hay videos de evolución, hay montones que vemos que es un fraude científico. Y también se utilizó para esclavizar personas, la evolución. Pero eso es otro asunto. Entonces tenemos que este hombre de color piel negra, probablemente porque es etíope, y va leyendo Isaías, se le acercó Filipos y le dice, ¿usted entiende lo que usted está leyendo? Le dijo Filipos. En el 31 dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Filipos que subiese y, le enseña, y se sentase con él. Ok, tenemos que este etíope le está diciendo a Filipos que por favor se siente en el carro y que le explique lo que él está leyendo del Naví Yesaya. Dice en el 32, la porción del Sefer, de la porción del libro, del rollo, que leía este Cusí, era este que les voy a leer, como oveja al matadero. Fue llevado y como sed, como cordero, mudo delante de los trasquiladores. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque su vida fue quitada de la tierra de los vivientes. Ok, está hablando de Yahshua, este texto que estamos acá leyendo. Es una profecía del profeta Isaías de que Yahshua iba a ser llevado como cordero al matadero. Ahora les pongo una canción al final del video que habla sobre eso, de Cordero al Matadero, que la escribió nuestra hermana Dioelsis de Venezuela. Un saludo a ella, por cierto. Ahora se las voy a poner, que cae perfecto por este texto, que está en el Isaías 53, habla sobre la muerte de Yahshua. No habla sobre ¿cómo se le puede decir? No habla sobre un Mesías judío que iba a venir a rescatar a su pueblo, como piensan los judíos ortodoxos de hoy en día, que iba a ser un judío que iba a salir de una sinagoga, y iba a saber mucho Torah, pero iba a rescatar al pueblo. No, no es eso. Habla sobre Yahweh como Yahshua, que va a venir a rescatar a su pueblo Israel, ¿verdad? Y esto va a suceder después, pero que primero iba a morir como un cordero que iba a ir al matadero. Esos textos intentan no leerlos, por cierto, los judíos ortodoxos. Los evitan lo más que pueden, porque es obvio que habla de Yahshua. Dice en el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Filipos, te ruego que me digas, ¿de quién dice el Naví esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice el 35, entonces Filipos, abriendo su boca y enseñando desde la porción de los
Kibet Hakodesh le anunció las buenas noticias de Yeshua. Ok, las buenas noticias en la Biblia son de que Yeshua ya vino. Esas son las buenas noticias. El Evangelio es la Torá que todos conocemos. Es el Evangelio que predicaba Yeshua. Yeshua predicaba: no robe, no mate, no adultere, a no hacer, no hablar de los chismes, a ayudar a los huérfanos y a las viudas, amar a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, amar al prójimo. Todo eso es la Torá. Estamos hablando de la Torá totalmente. Ese es el Evangelio. Pero las buenas nuevas es que Yeshua ya vino. Entonces Filipos le está anunciando las buenas nuevas a este hombre que va a ir a predicar a su tierra también lo mismo. Le va a llevar todo este mensaje. Y yendo por el Derek, por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay Magín, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo haga tevilá en Teshuvá? ¿Qué impide que yo haga bautismo? Pues nada lo impedía, ¿verdad? Él quería recibir el bautismo también. En el 37, Filipos dijo: si crees de todo tu levabeja, de tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: Ani, Majin ki Yahshua Mashiach es el Ben Ha Yahweh. Ok, entonces él dijo: yo creo que Yahshua HaMashiach es el hijo de Yahweh. Eso fue lo que dijo Cusí de Etiopía, dice en el 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos a las Magín, Filipos y el eunuco, y le hizo tevilá en Teshuvá, en Magín, en Mikbeach Magín. Mikbej es bautismo y Magín es agua. Bautismo en agua, porque recuerden que está el bautismo en el Espíritu Santo, que es diferente. Este eunuco no iba solo, probablemente iba con una caravana de bastantes personas, y lo iban protegiendo también, porque recordemos que es un funcionario importante. Entonces él mandó a parar el carro. O sea, no es que él iba manejando el carro, él mandó a parar el carro. Probablemente iba con tesoros y con cosas de mucho valor, pero lo que recibió de más valor fue eso, ¿verdad? El bautismo y recibir a Yeshua. En el 39, cuando subieron del Mikbech Magín, la Ruach HaKodesh de Yahweh arrebató a Filipos, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su derek. Esto es lo que yo le decía al principio del video. Tenemos que después de este bautismo, Filipos fue arrebatado por la Ruach HaKodesh. O sea, Yahweh se lo llevó a otra parte, voy a decirlo así, lo teletransportó a otro sitio. Para Yahweh esto no es difícil, esto es muy fácil, esto es poca cosa más bien. Entonces lo tomó y lo llevó a otro sitio, porque Filipos ya había cumplido su labor. Su labor era predicarle a este eunuco, para que este eunuco fuese a su tierra, a Etiopía, a predicar la palabra de Yahweh también. No lo dice el texto, pero yo lo asumo, ¿verdad? Que ya después de eso él no se quedó así, sino que siguió leyendo, siguió buscando y siguió predicando, y llevó la palabra. Hoy en día en toda esa tierra se conoce sobre Yeshua también, ¿verdad? Y se conoce sobre Yahweh, bueno, por todo el mundo, porque así fue como se esparció la palabra, cuando eso no había internet ni nada de eso. En el 40, pero Filipos se encontró en Ashdod, y pasando anunció la Metzorá en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, Filipos lo teletransportó Yahweh a este lugar, a Asdod, y de Asdod empezó a anunciar la palabra y continuó. Y ahí termina el texto. En el próximo capítulo vamos a ver cómo fue la conversión de Shaul, que está muy interesante. Por el momento yo me voy a despedir, y los voy a dejar con la canción que les prometí a mitad del video, que se llama Cordero al Matadero, de Dio Elsis, que ella la escribió y se canta con inteligencia artificial. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urajot, paz y bendiciones. En la sombra de la noche, la esperanza se alza. Yeshua, el Cordero, por amor se entrega, con manos atadas, camina sin temor. Su corazón late, es un canto de amor. Cordero al
camino y la luz. Yahshua, nuestro todo en ti. Ay.